Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Materialicemos los sueños de Dios. Diga después de mí, materialicemos los sueños de Dios. Una vez más, materialicemos los sueños de Dios. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación que ha sido moldeada para priorizar sus anhelos y deseos por encima de todas las cosas. La sociedad dice, primero eres tú, después eres tú y al final eres tú. Lamentablemente, cuando desarrollamos nuestra vida enfocada en solo alcanzar nuestros sueños y proyectos, aun cuando lleguemos a alcanzar cierto grado de éxito, siempre habrá algo que falte en nosotros, ya que esa plenitud para la cual nosotros hemos sido creados se vincula directamente al propósito que Dios tiene para nosotros. El hombre rico que en una ocasión se presentó delante de Jesús, se acercó a él diciéndole, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le habló acerca de guardar los mandamientos. Este hombre dijo, lo he hecho todo esto desde mi juventud. Y el Señor, mirando en las profundidades del corazón de este hombre, le expresó y le dijo, una cosa te falta. Tú puedes tener mucho éxito en lo que a tu criterio consideras que has alcanzado y has logrado, pero mientras estés fuera del propósito de Dios, mientras no estés dedicando tu vida al servicio a Dios, algo siempre te va a faltar. Por eso Jesús le dijo resueltamente, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos estado desarrollando nuestra vida con base en nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos y nos hemos olvidado de lo fundamental para lo cual fuimos creados. Y fuimos creados para la alabanza de su gloriosa gracia. Fuimos creados para que a través de nosotros pudiera la gloria de Dios manifestarse y otros en torno a nuestra vida fuesen bendecidos. Y por esto es importante que consideremos qué tanto estamos nosotros disponiendo de nuestra vida para el servicio de Dios y para que Él se glorifique a través de nosotros. Cuando como hijos de Dios entendemos esta verdad, es que surge en nuestro corazón el deseo de buscar más y más de Dios para descubrir cuál es su propósito para nuestra vida. Y hay algo muy importante que debemos comprender y que acertadamente el apóstol Pablo lo menciona en su primera carta a los Corintios. Y es que a pesar de que somos muchos y diferentes entre nosotros, no obstante somos un cuerpo. Es importante que consideremos esto porque los sueños de Dios no solamente nos han sido dados para que los cumplamos de forma individual, sino que los sueños de Dios se extienden hacia lo colectivo. Entonces nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios en lo personal y en lo colectivo. Di después de mí, yo he sido creado por Dios para alcanzar sus sueños en mi vida. Pero también he sido creado por Dios para que mi vida sea bendición a aquellos que me rodean. Entonces todos y cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios lo necesario para ser de bendición a otros. Y cuando hablamos de materializar los sueños de Dios, no solo hablamos de alcanzar aquello que nosotros deseamos, hablamos de movernos en el lugar y en la dimensión que Dios quiere que nos movamos para ser de bendición. De esta forma es que podemos alcanzar entonces la plenitud en la medida que nos movemos dentro de nuestra asignación. Es decir, tu plenitud está escondida detrás de tu llamado. Cuando tú comienzas a ejercer tu asignación, en ello encuentras plenitud. En nuestro cuerpo mortal contamos con diferentes órganos y estructuras que a pesar de ser diferentes entre sí, cada una cumple con su función con base en su diseño.
cuya finalidad es hacer que el cuerpo funcione adecuadamente. Cuando uno de nuestros órganos comienza a dejar de funcionar o éste se enferma, esto genera en nosotros inestabilidad, de manera que podemos decir que el alcanzar la visión que Dios tiene para nosotros y su iglesia local depende de que cada uno de nosotros sume sus capacidades y lo haga con solicitud y alegría, porque solo de esta forma podemos lograr ser generosos y alcanzar la plenitud. Es decir, sentirnos satisfechos con nuestro servicio a Dios. Si tú no estás descubriendo cuál es el propósito de Dios para tu vida y solo quieres ocuparte de forma piadosa, ese servicio te va a frustrar. Porque todo lo que no se hace por convicción con el paso del tiempo pesa. Puedes tener motivación, puedes sentirte animado, pero no es suficiente. Para involucrarte en un área de servicio, para decir, Señor, yo quiero materializar tus sueños en mi generación, tú necesitas tener convicción de a qué te ha llamado Dios. Y cuando tienes esa convicción, entonces tendrás el cuidado de aquello que Dios ha depositado en tus manos. Hoy vivimos en una generación en la que lamentablemente muchos creyentes tratan con menosprecio el don, la gracia, el privilegio que Dios les ha dado para servir a otros. Y no necesitamos tener una mala actitud hacia aquello que Dios nos ha dado. Basta con no poner en ello todo nuestro interés. Basta con no poner en ello toda nuestra capacidad. Y déjeme decirle algo que puede resultar incómodo escuchar, pero si estamos sirviendo a medias, amados hermanos, no estamos sirviendo a Dios como Él es digno. ¿Cómo vamos a materializar los sueños de Dios para nuestra vida si nuestra plenitud está en nuestro servicio a Él? ¿Cómo vamos a materializar los sueños de Dios de manera colectiva si no estamos sirviendo como deberíamos de servir? Con una actitud pronta y alegre. Por esta razón es que muchos no alcanzan plenitud en su servicio, porque lo ven como una carga, porque lo ven como una labor que pesa, como una obligación. Y sabe, deberíamos de verlo como un gran privilegio, porque Dios nos está permitiendo acercarnos a Él y está dándonos la oportunidad de que nuestra vida sea útil para sus propósitos. Y al involucrarnos en sus propósitos, ya está incluida nuestra plenitud. Porque no hay mayor dicha que el poder servir a Dios con alegría. Vean lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 12. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 11. Voy a darle lectura en la Reina Valera contemporánea por si le suena un poco distinto a la lectura que tiene usted en su Biblia. Romanos capítulo 12, verso 11. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. La NBI traduce: debemos de servir al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y eso es algo maravilloso y significativo, porque quien pone en nosotros el querer como el hacer es Dios. Pero sabe, Dios no se impone y muchas veces se los he expresado. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos hecho espacio en nuestro corazón para que Dios coloque su voluntad. Si nosotros vivimos de acuerdo a la mentalidad presente, pues siempre vamos a estar primero nosotros, después nosotros y al final nosotros. Nuestra agenda va a estar por encima de la agenda de Dios. Y entonces no vamos a alcanzar plenitud porque no estamos sirviendo a Dios con diligencia. ¿Comprende esto? Entonces es significativo lo que la palabra de Dios dice cuando expresa: si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. ¿Quieres materializar los sueños de Dios en aquello que estás realizando para que Él sea glorificado? Entonces hazlo bien.
El estándar de Dios es mucho más alto que el nuestro. Y todos nosotros deberíamos entender que Él es digno de lo primero y lo mejor. Y si yo voy a ofrecerle algo al Señor, se lo voy a ofrecer de tal manera que Él lo reciba con agrado. Desde preparar una clase, desde preparar una enseñanza, preparar un alimento, realizar alguna actividad de servicio, lo voy a hacer con excelencia. ¿Por qué? Porque se lo quiero presentar a Dios. Y cuando lo hago con excelencia y en ello yo invierto toda mi capacidad y mi habilidad, entonces alcanzo plenitud. ¿Por qué? Porque en mi servicio hay como resultado satisfacción. Si nosotros no ponemos lo mejor de nosotros, no podemos en ello alcanzar plenitud. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no nos está denotando un verdadero sacrificio. Y si no hay un verdadero sacrificio, amados hermanos, no puede haber satisfacción detrás de ello. Solo en aquello que nos implica un verdadero esfuerzo es que nosotros alcanzamos plenitud. ¿Por qué? Porque al concretarlo en ello obtenemos satisfacción de haberle dado a Dios lo mejor. Vean lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 6, verso 7. Si tú quieres materializar los sueños de Dios, tú tienes que cambiar tu actitud respecto de la forma en la cual estás presentando tu vida delante de Dios. Efesios capítulo 6, verso 7. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, cuando sirvan, háganlo de buena gana. Subraye de buena gana. Porque a veces servimos por obligación, por compromiso. Y sabe, usted debería de servir por responsabilidad, por reciprocidad, por amor. No hay forma en la cual usted y yo podamos pagarle al Señor la gracia que ha derramado sobre nuestra vida al permitirnos acercarnos a Él a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tu servicio no te hace meritorio del amor de Dios, pero es una forma de poder demostrarle que también nosotros le amamos. ¿Cómo le servimos a Dios? Si nosotros, como ya lo he mencionado, nos desarrollamos con la mentalidad de este mundo, jamás vamos a alcanzar en lo que hacemos plenitud, porque siempre le estaremos dando al Señor las obras. Se los he expresado en otras ocasiones y se los reitero hoy. Si tú le ofreces a Dios solo lo que quieres y lo que puedes, tú no lo estás honrando. Porque cuando le ofreces a Dios lo que quieres y lo que puedes, lo que quieres y lo que puedes siempre está dentro de tu área de confort, dentro de tu zona de seguridad. Tienes que extenderte a ofrecerle a Dios aquello de lo cual Él es digno. Y aquello de lo cual Él es digno siempre irá más allá de lo que quieres y de lo que puedes. El servir a Dios y darle a Él aquello de lo cual Él es digno, siempre nos va a llevar a ofrecerle a Él lo mejor. Y esto va a repercutir en nuestra vida de una manera directa, dándonos satisfacción al poderle ofrecer al Señor lo mejor. ¿Comprende eso? Si usted quiere materializar los sueños de Dios en su vida, si usted quiere que los sueños de Dios se cumplan en nuestra iglesia local, esto va a demandar más de tu persona, más de tu disciplina, más de tu esfuerzo, más de tus recursos, más de ti. Y nosotros necesitamos entender esta verdad porque es como lo expresa el apóstol Pablo. Y él dice, cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Lamentablemente vivimos en una generación tan poco espiritual que se aplica de manera muy concreta y clara que de acuerdo el sapo es la pedrada. Déjeme explicárselo. Cuando ejercemos un ministerio, mucho depende quién se va a ver beneficiado de él para que en nuestra mente nosotros determinemos cómo lo hacemos.
Si yo estoy encargado de servir alimentos y hay una persona que está formada y que no me es agradable, la manera en la cual yo lo voy a hacer va a ser distinta que si esa persona me agradara. Y esto no debería ser así. Si yo estoy operando el audio, entonces va a depender quién esté usando el micrófono para yo determinar si le subo o no hago caso cuando esté chillando. Si yo estoy dando una clase, va a determinar a quiénes les voy a dar clase, si me preparo o no. Y no deberíamos hacer las cosas así. Siempre deberíamos de tener presente que esa persona está representando a Cristo. Por eso la Escritura dice, sirvan como al Señor y no como a nadie más en este mundo. Cuando tú vas a ministrar a los niños, deberíamos de imaginarnos y creer lo que la Escritura enseña, que en ellos está Cristo. Y llevar nuestro nivel de servicio hacia la excelencia. Aquí no se trata de ocupar a la gente. Se trata de que cada persona alcance a desarrollar al máximo su potencial. Por esta razón es que al menos en esta casa y en esta red espiritual de iglesias hay una sola regla. Cada persona sirve en el área donde su corazón le lleva a servir. ¿Por qué? Cada vez que ustedes han venido a mí y me han dicho, pastor, quiero servir, les he dicho lo mismo. Pregúntale a Dios y busca en tu corazón dónde quieres servir. No, usted dígame, no, yo no te voy a decir. ¿Por qué? Porque deseo que sea tu corazón el que te indique y el Espíritu quien confirme para que en aquello que tú te vas a involucrar alcances a desarrollar al máximo tu potencial. Pero ¿sabes? Muchos de nosotros solo queremos ocuparnos en una actividad piadosa y no ponemos en ello el corazón. Y es triste, amados hermanos, cuando solamente ocupamos un lugar sin realmente desarrollarlo, sin realmente llevarlo hacia un mayor nivel. ¿Tú tienes el potencial que Dios te ha dado para alcanzar y materializar sus sueños en tu vida personal y en la vida de nuestra iglesia local? Pero nuestras actitudes muchas veces frenan ese avance que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Diga después de mí, Dios ha puesto en mí su gracia para que desarrolle su potencial. Lo que usted necesita para alcanzar el propósito de Dios, tanto en su vida natural como en su vida espiritual, ya se lo ha dado Cristo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Una correcta actitud, un correcto entendimiento de que servir a Dios nos va a beneficiar. Porque no importa cuántos éxitos tengamos en la vida, si no estamos dedicándole nuestra vida al servicio a Dios, siempre habrá algo que nos haga falta. No importa cuánto dinero, no importa cuántos títulos, no importa cuánto reconocimiento podamos tener, lo que nos llena, lo que nos complementa, lo que realmente nos va a satisfacer es servir a Dios. Es poner nuestra vida al servicio del Señor. Tus habilidades, tus capacidades. Mire, considere lo siguiente. Éxodo capítulo 31, versos del 1 al 5, lo tenemos proyectado en la pantalla. Y ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor así. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Fíjense qué interesante, porque Dios le da la visión a Moisés.
Pero Moisés no sabe ni clavar un clavo. Y con todo el respeto de Moisés lo digo, porque él fue chico fresa toda su vida. Siempre tuvo a alguien que le asistiera. Yo creo que él aprendió a atarse los cordones de los zapatos hasta después de los 20. Y recuerde que a los 40 se va al desierto. Y después de pasar 40 años en el desierto, se encuentra con Dios y Dios lo comisiona para ir y sacar a su pueblo. Y ya que está en el desierto con el pueblo, él sube a la montaña, se encuentra con Dios y Dios le muestra el tabernáculo que está en el cielo. El mismo tabernáculo al cual el Señor Jesucristo, después de haber entregado el Espíritu, entra con su propia sangre para ofrecer expiación por todos nosotros. Pero antes de que Cristo fuese manifestado, Dios tenía un propósito. Y era que en la tierra hubiese una réplica que fuese la sombra de los bienes venideros. Recuerde que todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Si no lo hemos entendido así, necesitamos hoy entenderlo de esta manera. Cada pieza en el tabernáculo apunta a una característica de Cristo. Entonces lo que Dios desea es que haya una réplica, un eco de lo que en el cielo se produce en la tierra. Y para esto es que Dios le da una visión a Moisés. Pero Moisés, reitero, no sabe clavar un clavo. Pero hay un hombre a quien Dios ha ungido, cuyo nombre es Bezalel, quien tiene la capacidad de realizar toda clase de artesanías. Entonces Moisés tiene que compartir con Bezalel cuál es el diseño y la forma que Dios ha determinado para habitar entre los hombres, es decir, del tabernáculo, y quien lo va a materializar es Bezalel. Él es el que tiene que fabricar el candelabro. Él es el que tiene que ser el director de obra cuando hay gente tejiendo la entrada del tabernáculo. Todos los tejidos en el tabernáculo, aquellos que se realizaron de forma artística, tenían 4 hilos principalmente. Y esto te habla de la armonía de los evangelios. Quien se paraba fuera del tabernáculo y veía esa hermosa puerta, veía a Jesús. Cuando entrabas al tabernáculo, después del altar del sacrificio y el lavacro, había otra cortina artísticamente recamada. Era el acceso al lugar santo. Cuando el sacerdote y el adorador estaba allí, veía a Jesús. El velo que separaba el lugar santo del santísimo también era un velo artísticamente recamado. Y cuando el sumo sacerdote se encontraba allí, lo que veía era a Jesús. ¿Le suena? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dicho sea de paso, este era el nombre que entre los judíos se le asignaba a cada acceso. El acceso al tabernáculo se conocía con el nombre de camino. El acceso al lugar santo se conocía con el nombre de verdad. El camino al lugar santísimo se conocía con el nombre vida. Cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está apuntando a una sola verdad. Yo soy el tabernáculo de Dios en la tierra. Pero hay alguien que tiene que materializar los sueños de Dios. Hay alguien que tiene que materializar el proyecto que Dios le está mostrando a Moisés. Su servidor como pastor no tiene muchas habilidades. Y para eso Dios te trajo aquí. Diga después de mí, yo quiero ser el Bezalel de Dios. ¿Para qué eres bueno? Para dar problemas y difundir rumores. No, eso no me sirve, esa cualidad tuya no me sirve. Estamos hablando de construir, de materializar los sueños de Dios.
¿Sabe usted que a cada uno de los discípulos el Señor lo escogió de forma muy intencional? Porque cada una de sus características y aún sus personalidades iban dirigidas hacia un propósito. En una conferencia que titulé No cambies, potencialízate, les hablé sobre la urgente necesidad que tenemos como iglesia de entender que así como eres, le sirves a Dios. Él te dio un diseño para que su nombre sea glorificado a través de tu diseño. Y les ponía, por ejemplo, a Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso vino a los pies de Cristo, Dios no le cambió su personalidad, la potencializó. Y ese mismo hombre que era celoso con la religión, era celoso ahora con el Evangelio, con el caminar con Cristo, con su servicio a Dios. Si queremos materializar los sueños de Dios, tenemos que ser como Bezalel, gente que dispone sus habilidades, sus capacidades para el crecimiento y el extendimiento de la obra de Dios en esta tierra. Dios le mostró a Moisés el tabernáculo del cielo y le pidió que lo realizara en la tierra. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debe entenderse como el responsable de ser un eco del cielo. Tú debes saberte responsable de ser el eco del cielo. Lo que Dios está hablando y Dios comunica al pastor es transmitido a la iglesia y cada uno de ustedes debe de saberse responsable de poder actuar de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. Cada cosa dentro del tabernáculo esconde detalles proféticos muy hermosos. El candelabro de oro era una pieza de oro diseñada a martillazos y era una pieza de oro puro de 30 kilogramos, que es precisamente el 30 apunta a la edad de Cristo al iniciar su ministerio. El candelabro es Cristo. Ahora, ¿cuántos brazos tiene el candelabro de oro? Tiene 6 brazos. ¿Cuántas lámparas? 7 lámparas. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esos 6 brazos del candelabro apuntan a la naturaleza humana de Jesús. Y las 7 lamparillas a la plenitud de Dios sobre de Cristo. Por eso la Escritura dice cosas como que a Dios le agradó habitar de forma corporal en Cristo. Le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y cuando la Escritura dice que Él es la imagen del Dios invisible, refiere precisamente a eso. A que Cristo es Dios entre nosotros. Y Bezalel era el encargado de poder materializar el proyecto de Dios, la idea de Dios, el sueño de Dios. Y él no lo vio como una carga. Él lo vio como un enorme privilegio. Bezalel fue el encargado de diseñar el arca del pacto. A veces nosotros pensamos, no, es que el arca del pacto descendió del cielo mismo. No. Ahorita vamos a leer y nos vamos a dar cuenta cómo de lo terrenal Dios se valió para reproducir lo celestial. Diga después de mí, de lo terrenal siempre Dios se valdrá para reproducir lo celestial. Con aquello que Dios te ha dado, Dios puede hacer grandes cosas, pero necesitas disponerlo. Necesitas ofrecerlo. No es decirle al Señor, ay Señor, es que todo es tuyo, tú ya lo sabes. No. Tienes que ofrecerlo. Tienes que presentarlo delante de Dios.
Y esto le va a dar muchísimo más sentido a todo lo que nosotros tenemos, porque cuando se lo ofrecemos, expresamos en ello voluntad y deseo. Qué cómodo podría decir, pues es que Dios ya sabe que todo es de Él, no me ha pedido nada. Y no tienes ojos, no tienes oídos, no tienes la capacidad de darte cuenta qué es lo que se requiere en el momento y tomar iniciativa respecto de aquello que te estás dando cuenta que hace falta. Esto implica salir de nuestra zona de confort y decir, Señor, esto es tuyo, pero mi voluntad es entregártelo, es ofrecértelo. Vean lo que nos enseña Éxodo capítulo 25. Éxodo 25 y vamos del verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? El Señor habló con Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Pídele al pueblo que traiga sus ofrendas voluntarias y exprésales que lo que ellos dispongan darme será aquello de lo cual yo me valdré para reproducir lo que el cielo quiere manifestar en la tierra. Por eso la Escritura nos expresa a través del apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a aquel que es generoso. Nadie que da las cosas con alegría puede ser tacaño. Escúchelo nuevamente, nadie que ofrece algo con alegría puede ser tacaño en lo que ofrece. Puede ser políticamente correcto al ofrecerle a alguien algo que en tu mente deseas que no lo tome. Como cuando te haces tus palomitas caramelizadas y no quieres compartirlas, pero de repente llegan visitas y dices, ¿quieren de mis palomitas? Y por dentro dices, ojalá nadie quiera, ojalá nadie quiera. Cuando tú das con alegría, eres generoso. ¿Por qué? Porque tu corazón está involucrado. No puedes dar las cosas a medias. En ello quieres alcanzar plenitud, porque en la forma en la que te entregas encuentras satisfacción. De eso se trata nuestro servicio a Dios, de hacerlo con ganas y bien. ¿Comprende? Ahora imagínense ustedes, llega Moisés con Bezalel y le dice, aquí están los 30 kilos para el candelabro, te voy a mostrar cuál es el diseño que Dios me mostró en la montaña, y le hace un boceto, así debe de ser. Imagínense usted que Moisés le dice, bueno, ¿y cuándo lo vas a tener? Porque toda meta que no tiene un día de caducidad es un sueño. ¿Cuándo? No me digas sí, dime cuándo. Pues haciendo cálculos y de acuerdo a todo lo que tengo que hacer, y pues que solo voy a poder atender cuando yo pueda o tenga ganas, y yo creo que podrías venir en un año. ¿Cuántos cambios ha tenido tu ministerio en todo el tiempo que llevas sirviendo en él? Porque si no estamos teniendo cambios y mejoras, no estamos siendo diligentes. Lo estamos dejando para el último. Y no estoy ofreciendo entonces algo de lo cual Dios sea digno. Yo le estoy ofreciendo algo que yo quiero darle y que yo siento darle. Cuando tú ofreces aquello que quieres y puedes, no le estás ofreciendo a Dios algo de lo cual Él es digno. Entonces Bezalel lo entendió y le dijo a Moisés, ¿para cuándo lo quieres? Y Moisés le dijo, era para ayer. Me pongo a trabajar hoy mismo. Todo lo que obedece al reino de los cielos era para ayer. No estés esperando a hacerlo, ay, el siguiente año ya me integro bien.
Año nuevo, actitud nueva. Solo nos justificamos y postergamos las cosas. ¿Y qué demuestra el hecho de que posterguemos algo? Falta de interés. No estamos convencidos de que Dios nos llamó a eso. ¿A qué te llamó Dios? Muchos de nosotros vivimos aspirando a ocupar una posición en lugar de ser diligentes con lo que Dios nos llamó a hacer. Queremos estar detrás de un micrófono como si eso fuera lo único que Dios tiene para nosotros. Y créame, no es así. Yo mucho tiempo estuve peleado con algunos ministerios proféticos que constantemente a la gente le sembraban la idea de que Dios los había llamado para servir a las naciones. Y pienso en el daño que esos profetas hicieron al sembrar esa idea en muchos, que al tener inmadurez en su corazón comenzaron a menospreciar los ministerios locales que en derredor de ellos estaban. Y ya decían, no, pues es que a mí Dios ya me llamó a las naciones. Pero ni a sus vecinos les compartían. Deberíamos de ser diligentes en aquello que podemos hoy hacer. Y si hoy solo puedes lavar un baño, que sea el baño que quede más reluciente de todos los baños que pudieran haber. Si tengo un área de servicio, esa área de servicio debería de estar pulcra. Pero sabe, amamos poco. Podemos decir que amamos, pero si amamos poco, nuestra entrega va a ser limitada. No todos amamos de la misma manera. Ya decía el profeta del mundo, es que amar y querer no es igual. Y muchos de nosotros tenemos un sentimiento hacia Cristo buena ondita. O sea, es buena onda Jesús. Pero no hemos llegado al punto de amarle, porque amarle implica sacrificarnos, implica entregarnos, implica darnos. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces llega Moisés con Bezalel y le dice, este es el sueño que Dios me ha dado, esta es la visión de Dios. Y él, que es un experto en el tema, le dice, no te preocupes, vamos a hacerlo. Y le aseguro una cosa, que cuando Moisés veía cada trabajo de Bezalel decía, increíble, es exactamente lo que Dios me mostró en su presencia. Yo no me imagino a Bezalel haciéndola de hojalatero y entregando un trabajo a medias. Oye, pero como que este brazo te quedó más grande que el otro, ¿no? Y como que está medio chueco. Ahorita lo arreglamos, mi jefecito, y lo forza. Yo creo que era un hombre que por eso Dios se expresa así de él. Fíjese cómo dice Dios, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para que él materialice mis sueños. ¿Para qué eres bueno? Si no estás presentando tus habilidades, tus recursos, tu fuerza al servicio de Dios, no estás haciendo todo lo que deberías hacer. A veces esperamos que el pastor lo haga todo y el pastor no lo puede hacer todo. Al menos yo no. Pero déjeme decirle que por esto Dios le trajo a este lugar para que su sueño se cumpliera. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente. Hey, Dios no te dice, dame lo que quieras. No, Él te dice, quiero aquello de lo cual yo soy digno. Tienes 2 billetes en tu billetera. Uno que te metieron siendo falso y uno que sabes que es legítimo. ¿Cuál vas a ofrendar? No sabe cuántos goles han metido.
Pero si vivimos con la cultura de que para Dios es lo primero y lo mejor, usted ya tiene la respuesta. Dios dice, no les digas que me traigan lo que quieran. Quiero que se apeguen a esto. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente. Quiero oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabra. Fíjese qué tremendo. Estos colores que menciona, azul, púrpura, carmesí, lino fino, e incluyendo el pelo de cabra, fue con lo que se realizaban las cortinas del santuario. Y cada una de estas apunta a un significado en los evangelios respecto de Cristo. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted encuentra en síntesis a Cristo descrito como el Rey. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, usted encuentra a Jesús descrito como el Hijo del Hombre. Cuando usted lee Marcos, se encuentra a Cristo descrito como la ofrenda perfecta delante de Dios. Cuando usted lee a Juan, usted encuentra a Cristo como el Hijo de Dios. Y allí están en estos colores, en el azul, el púrpura, el carmesí, el lino fino y el pelo de cabra, descrito Cristo. Dice, también pedirás piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También pedirás piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. No es como quieras, es como es. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu servicio a Dios no es como quieras, es como es. Y si no lo haces como es, no alcanzarás en ello plenitud. Muchas personas dentro del cuerpo de Cristo sirven por servir, hacen como que hacen, pero no se sienten satisfechos con lo que hacen. Con el paso del tiempo se cansan, se enojan, se fastidian, se frustran. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas a la manera de Dios. Del verso 9 brincamos hasta el verso 40 y dice la escritura así: pon cuidado en hacerlo todo según el modelo que te he mostrado en el monte. Debemos entender que cada uno de nosotros debe de replicar el sueño de Dios. Tenemos que materializarlo. Solo una persona que entiende a qué ha sido llamada por Dios es capaz de poner toda su capacidad en aquello que Dios ha puesto en sus manos. Toda su fuerza, todo su interés, todos sus recursos, todos sus talentos. Por esta razón es que si Dios te ha dado un talento o un don, debes de ponerlo a funcionar dentro del diseño que Dios marcó para ti. En el área en la cual Dios te ha puesto a servir, da lo mejor. Realmente que se vea que ese ministerio ha alcanzado un nuevo nivel de gloria por causa de tu presencia en él. ¿Entiende eso? Vívalo. Abrace esta verdad, porque usted fue llamado para materializar los sueños de Dios. Vea lo que nos enseña el apóstol Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Dice el apóstol Pedro: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. ¿Cuál es la finalidad de un administrador? Básicamente y sencillamente es multiplicar, es evitar el derroche. Si nosotros no hacemos las cosas bien y a la primera, estamos derrochando recursos. Por esta razón es que la excelencia
debería ser un hábito. Tenemos que esforzarnos porque cada vez que nosotros hagamos algo en nuestra vida natural o en nuestra vida espiritual, lo hagamos con excelencia. Imagínese usted que va a apretar el tornillo de una rueda de un auto y usted se pasa de tuerca, lo aprieta de más. Es muy probable que usted eche a perder la pieza. Y entonces esto genere un gasto. Está usted desperdiciando recursos. Necesitamos entonces aprender a administrar de manera correcta la gracia de Dios que ha sido depositada en nosotros. Acuérdese de aquellos hombres que recibieron talentos. Uno recibió 5, otro recibió 2. Otro se quedó simplemente con 1. Y dice la Escritura que el que recibió 5 y el que recibió 2, inmediatamente fue y buscó hacer con ello un negocio, multiplicarlo. Era un buen administrador. Pero aquel que recibió 1 fue y lo escondió en la tierra. ¿Qué estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? Hay un alto porcentaje de mujeres que tienen habilidades excepcionales. Y el otro porcentaje, habilidades extraordinarias. Hay hombres que son muy inteligentes, muy capaces, muy fuertes. Y no están haciendo nada para enriquecer la obra de Dios. Que se diga de nosotros, amados hermanos, que servimos a Dios conforme a su propósito, sirviendo a nuestra generación. Materializamos los sueños de Dios porque nos interesa poner al servicio de otros aquello que hemos recibido de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado. ¿Cuál es la finalidad? Vea, que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Lo que tú haces, tienes que hacerlo con tal nivel de compromiso, con tal nivel de amor, con tal nivel de entendimiento, que lo haces por reciprocidad al amor de Dios, que cuando lo hagas, con ello Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Y esto nos va a implicar realmente poner en lo que hacemos lo mejor de nosotros. Cuando como hijos de Dios tenemos clara la visión que Dios desea que llevemos a cabo y ponemos en ello nuestra capacidad y recursos, entonces la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, se convierte en un artífice que materializa el deseo que arde en el corazón de Dios. Tú fuiste creado para ser una extensión del reino de los cielos. Y tu servicio en la obra de Dios es lo que marca la diferencia. Dios le ha dado a cada iglesia una visión, un propósito. Y por ello es que resulta absurdo competir con otras iglesias. Todas somos útiles y todos debemos entender que nuestra vida de servicio debe de enfocarse en aquello a lo cual Dios nos llamó a hacer. El día de Cristo, usted no será recompensado por la posición que ocupó para servir a Dios en la tierra. No crean que va a haber lugares de élite. Aquí se van a sentar todos los que fueron apóstoles. No, Dios no hace esa clase de cosas. Acá se van a sentar mis siervos, los pastores. No. ¿Sabe qué lugar vamos a ocupar? ¿Y de acuerdo a qué vamos a ocuparlo? Nuestra fidelidad. ¿Dios te llamó para tener su casa limpia? Si lo hiciste con fidelidad, es lo que Él te va a recompensar, no el título terrenal. Muchos de nosotros corremos tras el título, tras la posición.
Si usted supiera cuántas solicitudes para entrar al equipo de alabanza hay, porque quieren plataforma. Pero ¿cuántos voluntarios hay para decir, pastor, no anote a nadie durante el mes de septiembre, octubre y noviembre, yo me encargo de los baños? Ay, no, eso no, ¿por qué? ¿Nadie me va a ver? No lo estamos haciendo como para Cristo. Y si usted tiene una habilidad, una capacidad, póngala al servicio de Dios. Piense en qué es usted bueno. Ay, pastor, es que, pues yo no veo en qué pueda ser útil aquí en la iglesia. ¿A qué se dedica? Soy plomero, muy útil. ¿A qué se dedica? Soy carpintero, muy útil. ¿A qué se dedica? Estilista, muy útil. ¿A qué se dedica? Médico, muy útil. Abogado, útil. Actriz, útil. Lo que usted haga, hágalo como para Dios, pero busque que aquello que usted puede hacer glorifique al Señor. Hágalo de tal modo que el Señor sea exaltado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dice el apóstol Pedro, cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo. Esto es lo que debemos de buscar, que Dios sea glorificado. ¿Comprende? Y entonces llegamos a este punto donde cada creyente debe atender al llamado que Dios le ha hecho. Y para ello debe reconocer que es lo que tiene en su mano y usarlo para bendecir a otros. El verse como parte del cuerpo de Cristo siempre nos llevará a la acción. ¿Sabes por qué mucha gente no se involucra? Porque aún no se siente parte. Y sabes, cuando tienes identidad y sentido de pertenencia, es que entonces te apropias. Ya no es el pastor, es mi pastor. Ya no es la iglesia, es mi iglesia. Ya no es la gente, son mis hermanos. ¿Me entiende? Necesitamos darnos cuenta de esta verdad para entonces alcanzar plenitud en aquello que nosotros podemos hacer para que el reino de los cielos avance. Ay, es que en esta iglesia no se valora todo lo que yo sé hacer y puedo hacer. Le pongo un ejemplo bíblico. ¿Quién era el recaudador de impuestos antes de ser discípulo? ¿Acaso Jesús lo puso como tesorero? Si él era bien bueno con las cuentas, ¿por qué puso a Judas? Porque Mateo le era más útil en algo que para Jesús era más trascendente. A él no se le iba una. Y si tú lees el Evangelio de Mateo, descubres por qué Jesús lo llamó. Porque la manera en la cual él desarrolla la crónica del ministerio de Jesús es maravillosa. Y eso era de mucho más valor e impacto al reino de los cielos que contar dinero. Dios te quiere enfocado en aquello para lo cual arde tu corazón. A veces caemos en esto. Al intercesor hay que pedirle que ore. Al evangelista hay que suplicarle que salga a predicar. Oiga, es gente que no debería de estar en esos lugares. ¿Cómo se imagina usted que yo preparo un sermón? Ay, tengo que predicarles mañana, qué pesado, estoy cansado y luego ni asisten.
¿Usted cree que lo hago así? Yo lo estoy disfrutando palabra a palabra, estoy conectado con Dios y lo estoy escuchando y platicando con Él. Ah, sí, tienes razón y esto. Ah, sí, tienes razón. Y entonces voy aterrizando lo que Dios me va mostrando, pero lo estoy disfrutando. Tan celoso soy de eso que si mis hijos están haciendo su escándalo, yo cierro mi puerta después de haberles dado tremenda regañiza, porque quiero ese momento para él y para mí. Y lo disfruto. Y cuando vengo aquí lo vuelvo a disfrutar. Y de eso se trata, servir a Dios, disfrutarlo. Hace años platiqué con un pastor amigo mío y me decía, es que yo he entendido que el ministerio es sufrido, es difícil. Digo, no, te la contaron mal, el ministerio es padrísimo, es fascinante, pero ¿qué no hay pruebas? Sí, claro. ¿Que no hay decepciones? ¿Que no hay traiciones? Sí, desde luego, pero ¿en dónde está puesta tu mirada? ¿En las situaciones que no están en tu mano controlar o en aquello que Dios te ha dado para administrar? Servir a Dios es maravilloso. Y si usted no ha alcanzado deleite en eso, amado hermano, de lo que se está perdiendo, se está cansando en balde. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, como a los 2 meses, 3 meses, el líder de jóvenes era nuestro hermano Arturo, y como a los 3 meses dijo, ay, ya me cansé, ya pónganlo a él. Y ya estaba yo como líder de jóvenes. Después, al poco tiempo, a los pocos meses, me integré al equipo de alabanza. Después, como al año más o menos, fui postulado como anciano de la iglesia, teniendo 20 años. 20 años y Dios ya me había dado la gracia para ser anciano de la iglesia. Uy, no saben, algunos dirían es palanca. No, pero no saben cuál era el propósito de Dios. Dios me introdujo a un proceso de menosprecio brutal. Y esa fue su escuela para mí, el menosprecio. El que hoy la gente me difame, me calumnie, me diga un montón de cosas. No pasa nada, ya atravesé esa escuela y fueron años y continúa. Pero ¿sabes por qué no tengo problema? Porque en lo que hago siempre busco alcanzar satisfacción. No me quedé con eso, inicié un ministerio de predicación. Y paralelamente me involucré con el ministerio de los niños. Fui también edecán, también estuve encargado del audio y la producción. O sea que no me vengan a mí a decir que no se puede. No tuve cuarentena cuando nacieron mis hijos, seguí asistiendo, seguí congregándome. Después de haber sido operado de la columna en el mes 30 de abril, al mes exactamente el primer domingo de junio, su servidor estuvo aquí. Después de haberle sido colocada una prótesis de disco, 2 varillas de titanio y 5 tornillos. ¿Por qué? Porque amo estar en su presencia. Entonces pasé por todos los ministerios, fui parte del equipo de intercesión. Yo y otro colaborador éramos todo el equipo de intercesión. Pero eran tan intensos esos momentos de oración. Nos veníamos a las 6 de la mañana aquí. Yo vivía enfrente, no era tanto problema. Él vivía al lado de la iglesia. Entonces nos quedábamos de ver a las 6, entrábamos a este lugar y comenzábamos a orar. No sabe todas las experiencias que tuvimos, desde movimientos de las sillas, sensaciones en el ambiente muy fuertes. Patearon el bote de basura un montón de veces. Y lo que era realmente interceder para sacudir el reino de las tinieblas. Hoy, ¿qué hacen los intercesores? Ay, Dios, ayúdale. Tú conoces sus problemas. Amén. ¿Eso qué? Es como el de la alabanza que viene y medio me sé la canción. Tin, 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 tan, tan, tan. Ya, participé. No es celoso ni del tempo.
Dios mío. Los hermanitos que hoy nos visitan, ellos me conocieron en una etapa donde no estaba tan relajado como hoy. Yo no era más exigente. Y hoy soy un amor y no lo valoran. De verdad que soy bien paciente y hablo como un necio. Pero los he tolerado tanto. Porque ahora me pongo del lado en el cual digo, sí, Señor, tú también a mí me toleras. Pero no por ello vamos a dejar de alcanzar la plenitud, desear la excelencia, anhelar ser mejores. Puedes hacerlo mejor. Lo que estás haciendo para Cristo, lo puedes hacer mejor. Lo que en tu vida natural te estás proponiendo, lo puedes hacer mejor. Tienes que materializar los sueños de Dios para tu negocio. Tienes que materializar los sueños de Dios para tu carrera. Tienes que materializar los sueños de Dios para tu familia. Tienes que materializar los sueños de Dios para tus emprendimientos. No todo se centra en qué hago dentro de la iglesia. Materializa el sueño de Dios, joven, señorita, para tu habitación. A ver, como tienes tu casa, muchas veces tienes tu corazón. Y estamos llenos de conflictos. Estamos rezagándonos en muchas cosas que deberíamos estar atentos. ¿Comprende? Hay sueños de Dios para tu vida familiar, para tu vida profesional, para tu vida económica, para tu vida espiritual. ¿Qué estás haciendo? Acuérdate de Bezalel. Ese hombre recibió un encargo y no sale mucho a escena. ¿Algunos de ustedes habían escuchado su historia? Los menos. La gran mayoría damos por hecho de que apareció el tabernáculo. ¡Ay, qué padre! Ya tenemos tabernáculo. No, hubo alguien que tuvo que sudar al estar golpeando vez tras vez cada pieza de oro, cada pieza de plata, cada pieza de bronce. Al tallar cada pieza de madera. Los postes que soportaban toda la estructura del tabernáculo, es bien curioso porque debían de ser de madera de acacia, tenían que tener un empalme de plata y debían de estar sujetados con una cuerda de pelo de cabra y debían de estar fijos con una estaca de bronce. Y en ese pedacito está el Evangelio. ¿Qué significa esto? Cristo en la madera de acacia. La madera de acacia tiene una característica que es la de no ser demasiado dura, no se pudre. Entonces, Cristo está representado en esa madera de acacia, hablándonos de una vida incorruptible, incontaminada, lo cual le daría la capacidad de llegar al empalme de plata, salvación. La vida incorruptible de Cristo se traduciría en salvación. Y él siendo perfecto, en el hilo de pelo de cabra, se cumpliría que siendo perfecto Dios lo trató como un pecador, para que a través de él recibiéramos la justicia de Dios. Y en la estaca de bronce estaba profetizado que él sería muerto, el bronce significa sufrimiento, muerto, y cuando el tabernáculo se movía, anunciaba su resurrección. Vea qué hermoso. Y todo está allí, en una pieza que tal vez nadie veía, pero que Bezalel la hizo a la perfección. Las grandes personas cuidan los detalles, los aspectos que casi pasan inadvertidos para la mayoría. Y nosotros tenemos que ser esa clase de personas, empezar a poner más atención en los detalles. ¿Amén? ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. No podemos estar indiferentes ante el propósito de Dios, ante el sueño de Dios.
Tu habilidad, tu capacidad, debes de ponerla al servicio de la obra del Señor. Amén. Tus recursos. Necesitamos dejar de ser tacaños y empezar a darnos cuenta que lo que Dios nos da es para nuestro beneficio y deleite, pero tus finanzas no tienen mayor sentido de satisfacción que cuando las empleas para bendecir a otros. Entonces necesitamos vernos como parte del cuerpo de Cristo, porque esto nos va a llevar hacia la acción, ya que seremos capaces de comprender que lo que de Dios hemos recibido, de gracia debemos compartirlo para edificación de los demás. Hace muchos años, cuando recibí la iglesia, el edificio era muy diferente. Pero en aquella esquina donde entramos, no existían esas escaleras. Existía una escalera de caracol que constantemente se desoldaba de sus escalones. ¿Alguien se cayó de esa escalera de caracol? ¿No? Ok, ya por acá tenemos a alguien que al menos resbaló en esa escalera de caracol. Mi intención era poderle dar a este lugar un mejor uso y un aprovechamiento más óptimo del espacio. Entonces inicié el proyecto para quitar esa escalera de caracol y colocar la escalera que estaba allí. Y recuerdo que en esos años le compartí el sueño que estaba en mi corazón y que estoy seguro que Dios me lo había dado a mi cuñado, que ya está en la presencia de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, y se lo dibujé. Y Dios tocó su corazón de tal manera que me dijo, no te preocupes, yo lo hago. Y Él se encargó de diseñar esas escaleras, trazarlas y hacerlo tal cual fue el diseño que yo le planteé. Y fue este nivel y fue el siguiente nivel. Y cuando le dije, dime por favor cuánto dinero necesitas, él me dijo, no te preocupes, yo lo pongo. Él fue un Bezalel para esta casa, pero se requieren de muchos, comprometidos, amantes de Dios, que realmente lo den todo y no a cuentagotas. Vean lo que dice Éxodo capítulo 4. Despierte al que tiene a su lado, dile, apenas va la mitad. Éxodo capítulo 4. ¿Lo tiene? Verso 2. Dice la escritura, el Señor dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué hacía Moisés en este tiempo? Cuidaba ovejas. ¿Eran suyas? Eran de su suegro. Eran de Yetro. ¿Qué era de él? Solo el palo. Y Dios le dice, con lo que tienes, te quiero usar. Con lo que es tuyo, te quiero usar. Y eso es maravilloso porque Dios no le dice, oye, tengo grandes proyectos para ti, pero ¿qué crees? Esa vara está bien sucia, bien fea, apesta. O mira, cuando tengas para comprarte una buena, vienes y ya te cuento el resto de la visión. Algunos de nosotros decimos, yo voy a servir hasta que me sienta digno. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Jamás. Y hay un montón de gente deambulando en la calle que no viene a saciar su sed espiritual porque siente que no es digno.
Cuando el Señor Jesucristo dijo resueltamente, el que tenga sed, venga y beba. Somos tan celosos de la práctica de nuestra religión que nos olvidamos que son los enfermos los que necesitan médico. Que Él vino a llamar pecadores en búsqueda de esa oveja que se extravió. Y nosotros tan celosos diciendo, no, es que dentro de la iglesia solo debe de haber gente perfecta que esté dando fruto de haber nacido de nuevo. Que vengan todos los pecadores a escuchar la palabra de Dios. Yo no me voy a encargar de convencerlos, yo no tengo esa posibilidad. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Este es un hospital, ¿lo sabe? ¿O cuántos ya alcanzaron la plenitud en la perfección? No, ¿verdad? Nos falta mucho. Entonces, vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio y vamos a seguir siendo nosotros esa punta de lanza para que el propósito de Dios se lleve a cabo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Eso para lo cual tú eres bueno. Podría subir el estándar en nuestra vida de iglesia tremendamente. Yo doy gracias a Dios cómo Él va despertando corazones y hay personas que se acercan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Podemos mejorar tal programa de enseñanza y podemos darle este desarrollo, podemos darle este enfoque. Y todo eso es impresionantemente bueno. ¿Por qué? Porque se va a traducir en una mayor eficiencia y eficacia en la enseñanza, en la administración de los recursos. Entonces vamos a tener una metodología, vamos a tener estructura y todo eso va a permitir que la gente que está sirviéndose de nuestro esfuerzo sea más bendecida. Pero ¿qué pasaría si esa persona que tiene la capacidad para generar estructuras y procesos de trabajo dice, pues qué padre, creo que no es útil lo que yo sé hacer? Nos quedamos donde mismo y la iglesia no avanza. ¿Está entendiendo? Usted es bueno para algo, usted es excelente para algo, pero si no lo está poniendo al servicio de Dios, amado hermano, usted lo está escondiendo en tierra. Póngalo al servicio de Dios, amén. Y luego en el verso 17 Dios le dice a Moisés, y con la vara que tienes en la mano, harás las señales. Con lo que tienes, si tú lo dispones, Dios lo multiplicará. Es que, pastor, tengo esta habilidad, me encanta hacerlo, pero todavía no alcanzo la excelencia. Empieza. ¿Comprende eso? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han cantado o han orado o le han dicho al Señor, Señor, yo quiero tener un corazón como el de David? Bueno, ¿a qué voy con esto? Porque aun cuando David tenía un corazón conforme al de Dios, hubieron cosas que Dios no le permitió hacer a David. Y prueba de ello fue el templo de Salomón. David, estando en la intimidad con Dios, recibe una visión, porque hay una transición de la tienda al templo. Y esto es maravilloso, porque la tienda funcionó durante todo el periodo que Israel peregrinó en el desierto. Pero llegado el momento de la consolidación del reino, era necesario que también se consolidara la presencia de Dios en un lugar. Y Dios le da la visión a David del templo, con detalles. Y va a ser un templo glorioso. Y ya que Dios le da el diseño a David, y David dice, manos a la obra, lo voy a hacer.
tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? ¿Me diste la visión a mí? ¿Por qué? Porque tengo mi Bazalel, que será Salomón. Vean lo que dice la Escritura, primero de Crónicas 28. Y nadie niega que David tuviera un corazón conforme al de Dios y que David pudiera estar constantemente en la presencia de Dios, pero hay cosas que simplemente Dios quiere hacer a través de alguien más idóneo. Y no deberíamos de enojarnos por eso. Días atrás recibí un correo electrónico de una persona pidiéndome consejo. Y me decía, he recibido de parte de Dios una gracia espiritual y en el lugar donde me he congregado ven esa cualidad como un peligro. Y entonces, lejos de motivarme para seguir sirviendo en esta cualidad, en este don que Dios me ha dado, me han apartado de la posibilidad de ejercerlo. Algunos líderes, algunos servidores, algunos pastores no han entendido que de Dios hemos recibido un ministerio, no un micrófono. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Pero debes de ponerlo para que otros alcancen la posición a la cual Dios les llamó. ¿Entiende eso? Bien, dice primero de Crónicas 28, vámonos al verso 2 y 3. Dice la Escritura así: una vez reunidos, el rey David se puso de pie y dijo: hermanos y pueblo mío, escúchenme. Yo tenía la intención de edificar una casa en donde el arca del pacto del Señor pudiera reposar, en donde nuestro Dios pudiera descansar sus pies. Ya tenía yo todo preparado para edificar. Pero Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Verso 6. El Señor me ha dicho: tu hijo Salomón edificará mi casa y mis atrios. Yo lo he escogido para que sea mi hijo y yo seré para él su padre. Verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Se está dando cuenta? Alcanza la plenitud en lo que Dios te está dando el privilegio de hacer. Solo cuando pongas lo mejor de ti en lo que Dios te llamó a hacer, al hacerlo encontrarás en ello satisfacción. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda intención de los pensamientos. Cuando lo hacemos con falta de ganas, con falta de interés, por obligación, ¿cómo cree que Dios se siente? ¿Alguna vez alguien le ha dado a usted algo que es notorio que se lo dio de mala gana? ¿Cómo siente usted? ¿Se siente agradado? ¿Feliz? ¿Honrado? ¿Respetado? ¿Considerado? En el Antiguo Testamento, en los últimos libros, hay un registro donde Dios le revela al profeta lo que sus ministros dicen, y sus ministros dicen: qué fastidio es servirle al Señor. Fíjese que usted, cuando haya una convocatoria para salir a evangelizar, para venir a orar, para realizar cualquier actividad, usted lo puede hacer con alegría. Porque note esto, el Señor está escudriñando su corazón y pesando sus intenciones. Fíjese, si tú lo buscas lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Verso siguiente: date cuenta ahora de que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla.
Luego David entregó a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo y de sus casas, tesorerías, aposentos y salas y de la casa del propiciatorio. También le entregó el plano de todo lo que pensaba hacer para los atrios de la casa del Señor, para todas las salas en derredor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de los objetos santificados. Lo mismo para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del ministerio de la casa del Señor. David tiene claro todo lo que se requiere. Incluso me lo imagino hablando con Salomón respecto del estándar de los que han de cantarle al Señor, de los que han de ministrarle. Y si usted se da cuenta, el templo de Salomón, que es edificado, tenía sus paredes recubiertas con láminas de oro. ¿Por qué? Porque lo que hizo lo hizo como para el Señor y no como para un simple mortal. Si en lo que estamos haciendo para Dios, amados hermanos, no estamos alcanzando la plenitud, algo está fallando en lo que estamos haciendo. Tenemos que reconsiderar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de acuerdo a aquello a lo cual Dios es digno. Verso 19. Pues dijo David, todo esto me fue diseñado por la mano del Señor. Él me dio a conocer cada detalle del diseño. Además, David le dijo a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate, pon manos a la obra y no temas ni desmayes. El Señor mi Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. ¿Se da cuenta qué importante es lo que usted puede hacer? Usted puede marcar la historia de una generación al poner su capacidad en las manos de Dios. Y mire, nadie que sea consciente de haber recibido algo de parte de Dios puede quedarse con los brazos cruzados y ser indiferente ante las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Todos hemos recibido gracia de parte de Dios y esto también implica responsabilidad sobre aquello que Dios nos ha confiado. Tal vez usted piensa que es insignificante lo que usted hace, pero usted no está viendo el diseño final. El diseño final ya lo tiene Dios plasmado en su mente. Y lo único que espera es que usted sea fiel con lo que Dios ha puesto en sus manos. Materialicemos los sueños de Dios. Permitámosle a Dios cumplir su propósito en medio de nosotros y que su gracia se cumpla en nuestra vida. Eres útil, eres necesario, eres importante. Y tu voluntad rendida al propósito de Dios es lo que va a determinar qué tan trascendente es tu vida dentro del propósito de Dios. Vean lo que dice Romanos capítulo 12 y con esto vamos a concluir. Romanos capítulo 12 versos del 7 al 10. Dice la Escritura, si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Seamos empáticos con todos. Y si de algo sirve aquello que Dios puso en mí,
Lo pondré a los pies del Señor para que Él cumpla en mí y a través de mí su voluntad. Visualícese como Moisés con una vara, como aquel joven que solo tenía unos cuantos pescados y unos pocos panes. Y póngalo en las manos de Dios. ¿Qué puede hacer usted? Puede hacer mucho. Porque todo lo que tenemos puesto en las manos de Dios es multiplicado. Tus habilidades, tus capacidades, tus dones, tus talentos, tus recursos, en las manos de Dios, amados hermanos, siempre serán multiplicados. ¿Quiere que Dios sea glorificado a través de su vida? Póngase de pie, por favor. Dígale a la persona que tiene a su lado, deseo que estés pensando, ¿de qué manera servir a Dios mejor? Porque escuchar sin aplicar nos deja como al principio. Tenemos que buscar crecer. Amén. Incline su rostro. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder presentarnos delante de ti y declarar que tú eres nuestro Dios, nuestro soberano, el dueño de nuestras vidas. Señor, no tenemos nada que poder negarte, puesto que todo es tuyo, pero queremos aprender a ofrecértelo. Queremos aprender a ponerlo delante de ti. Queremos aprender a dar lo mejor de nosotros.